la condicional se cumple o es verdadera. ¿Por qué? Porque brinca una línea y al brincar una línea rompe la secuencia del código, por lo tanto, pues ahí es cuando vale 2. Muy bien. Ejemplo, aquí ya dividí la pantalla en 2. ¿Qué pasaría si yo realizo ejemplo, bueno, mejor dicho, en el código, en la columna 0 solamente puede haber etiquetas de código, en la columna 1 va a haber los mnemónicos o instrucciones y en la columna 3 los operandos de esas instrucciones. Aquí yo no voy a poner la tabulación, pero bueno, lo voy a poner una vez, nada más para que se den una idea. Ahí ya puse una tabulación. ¿Y qué pasaría si yo hago esto? Move F. Acuérdense el 0x, la x siempre va a ser, bueno, número 1 es 0, la x siempre es minúscula y supongamos que yo pongo... ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Alguien me quiere decir? Lo vamos a poner al revés para que se ponga emocionante. ¿Qué estoy haciendo? Moviendo los datos del registro 6 al registro 5, pasándolos por W primero. Ok, ¿cuál es el nombre de ese registro 6? Por D. Es el registro de trabajo. No sea payaso. Estamos moviendo el contenido del registro del puerto B al registro de trabajo y de ahí a qué otro registro lo estoy colocando. Puerto A. Al puerto A. Entonces, leí el puerto B para el valor leído, ponerlo momentáneamente en el registro de trabajo W y transferirlo al puerto A. En este caso, aquí estoy considerando de que previamente ya configuré el puerto B como entrada y el puerto A como salida. ¿Queda claro? Aquí lo importante es que sepan que estos números en hexadecimal o en binario o en decimal, como lo quieran ver, este 6 y este 5, según la sintaxis de los mnemónicos, pues está haciendo referencia a un registro. Eso quiere decir que ese 6 no es un valor, es la localidad de ese registro, que en este caso es el puerto B, y ese 5 es una localidad también porque el mnemónico o la sintaxis así me lo indica, que es muy diferente, ejemplo, a que si yo pongo aquí move, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué acabo de hacer? Mover el valor 0F al registro de trabajo. Correcto. Entonces, este 0F no es un registro, es un número, es un valor. Cuando veamos K siempre en una instrucción que termine en LW, siempre estamos haciendo referencia a un valor o a un número, no a un registro. ¿Quedó claro? Entonces, supongamos que el puerto B lo configuramos previamente como entrada y tenemos ahí un valor de, ¿qué les gusta? De un 4. Ese valor de un 4 lo pasamos al registro de trabajo W, posteriormente lo mostramos en el puerto A. ¿Qué tendría que tener para que el usuario pueda interactuar con este programa? Tendría que tener los interruptores miniatura con las resistencias de 10 kilos a la entrada del puerto B y tendría que tener a la salida del puerto A las resistencias limitadoras de corriente de 280 ohmios en serie con los diodos o su módulo de diodos emisores de luz a tierra para poder visualizar los valores, introducir los valores y visualizar los valores en binario. Ya les había mencionado que le dieran una repasada a las bases numéricas de
binario y hexadecimal. Las que vamos a estar utilizando por defecto es hexadecimal porque es más compacta escribirlo. Y, ¿cómo se llamó la obra? Yo no puedo transferir el contenido de un registro a otro en una sola instrucción. Tengo que hacerlo forzosamente mediante 3 instrucciones y apoyándome en el registro de trabajo W. De otra manera no se puede. Muy bien, esos son los ejemplos de las instrucciones de movimiento. Que, como pueden ver, ya vimos un ejemplo de la lectura de un puerto, la lectura y escritura de un puerto. Falta configurarlos. Muy bien, ahora de hecho esos ejemplos estaban aquí. Si ustedes observan, la diferencia es por qué puse el 0x06 pudiendo haber colocado por B y por qué coloqué el 0,5 pudiendo haber colocado por A. Dentro del cuerpo del programa en ensamblador doy o defino que estoy utilizando un archivo de librerías, en este caso, el cual su nombre es PIC16F887.inc. Ese archivo está ahí declarado los nombres o las etiquetas de los registros con sus localidades. Entonces, si yo coloco, mejor dicho, si yo defino al inicio del cuerpo del programa que estoy utilizando ese archivo, me facilita el poder utilizar los nombres propios de los registros y de los bits. De tal manera que aquí el compilador estaría colocando realmente un 0,6 y aquí el compilador estaría colocando un 0,5 por ese archivo. Y aquí en W pues está colocando un 0, porque sabemos que D de destino solamente puede tener 2 valores. El propio registro W que estamos haciendo mención o el propio registro de trabajo W, perdón, F. Mancillas, ¿te podrías mencionar por qué demonios estás entrando hasta ahorita? Sí, profe, tuve un problema de conexión a internet. No estaba jalando mi módem y tuve que reiniciar mi máquina 2 veces. ¿No te sucedió lo mismo en la clase pasada? No, ¿Quién fue el de la clase pasada? Mancillas, me haces perder mi flow. una disculpa, profe. Te quedas con tu falta. Entonces ya puedo utilizar de esa manera, ejemplo, aquí en este otro ejemplo, pues lo estaba transfiriendo ese valor a otro puerto, que aquí es pues lo podemos hacer aquí. Bien, las otras instrucciones son las de limpieza, CLRF, F y CLRW, que no utiliza ningún operando. Limpian el contenido del registro F, que yo le indique. Ejemplo, yo podría aplicar esta en CLRF Ansel o CLRF Ansel H para deshabilitar las entradas analógicas una vez que me haya cambiado al banco 3. Y CLRW, pues puedo limpiar el registro de trabajo W, el cual no tiene una dirección física, sino que está implementada en microelectrónica. La instrucción no operativa, que aparentemente no tiene ninguna utilidad, pero sí demora en ejecutarse un microsegundo. Y ahora sí, estas dos, que es bit set y bit clear, set de poner en 1, clear de poner en 0 o de limpiar. El bit B va a obtener la posición del bit del 0 al 7 o el nombre propio del bit y del registro F. ¿Qué quiere decir esto? Yo podría poner aquí BSF status, RP0, BSF status, RP1 y estaría poniendo o colocando en 1 el bit 5 y el bit 6 del registro 3
que eso automáticamente me direcciona al banco 3 y ahora sí podría ejecutar CLRF Ansel H y CLRF Ansel, ¿correcto? Entonces, estas dos instrucciones me van a permitir modificar de manera puntual el valor de un bit. Un solo bit podemos modificar a la vez. Y aquí está el ejemplo que acaba de mencionar. Con esto, pues me estaría, ejemplo, regresando al banco 0 con BC, si es que esos dos bits estábamos en el banco 3. Ahí ya puedo hacer las combinaciones necesarias. Entonces, hay otra modalidad que pertenece al compilador y no al juego de instrucciones, que es el uso para cambiar de banco de BankCell. La instrucción BankCell me va a permitir hacer el cambio de bancos entregándole el nombre propio de un registro que se encuentre solamente en ese banco. Ejemplo, yo podría colocar BankCell Ansel, sí, porque Ansel solamente se encuentra en el banco 3. Podría colocar BankCell TrisA, sí, porque TrisA solamente se encuentra en el banco 1. Y podría utilizar BankCell Port A, también si es correcto, porque solamente se encuentra en el banco 0. El compilador, al ver la palabra BankCell, sustituye con los mismos dos líneas que acabamos de mencionar para el cambio de banco, ese cambio de banco. Eso quiere decir que BankCell pues se ejecuta en 2 ciclos de instrucción porque está agregando el compilador esas 2 líneas por nosotros. Simplemente está haciendo un poquito más amigable al programador el cambio de bancos, siempre y cuando el programador sepa manejar BankCell. ¿Qué manera sería una manera no adecuada para manejar BankCell? Ejemplo, BankCell Status. ¿Creen ustedes que sea correcto? BankCell Status sería una mentada de madre al compilador, literal, porque se encuentra en los 4 bancos. Entonces no puede ejecutar ese cambio de bancos. Otro de los errores son con los registros que se encuentran en 2 bancos o más, como lo es el caso de TrisB. TrisB se encuentra en el banco 1 y en el banco 3, mientras que Port B también se encuentra en el banco 0 y en el banco 2. Entonces sería erróneo utilizar el nombre de esos registros porque no se encuentran de manera específica en un solo banco. Muy bien, ya depende de ustedes que si la manera por las piedritas, hacer el cambio de bancos o utilizando BankCell. Ojo, siempre es importante, ejemplo, si estamos en el banco 0 y yo me cambio al banco 1, pues tendría que colocar el bit de RP0 en 1. Yo podría poner BSF status RP0 y ya estaría en el banco 1. Pero como el primer cambio de banco va a ser al banco 3, pues tengo que poner BSF status RP0, BSF status RP1 para irme al banco 3. Y estando en el banco 3, como los dos están en 1, pues sería cómodo simplemente hacer el cambio de uno de los bits. Tendría que cambiar RP1 a 0 y ya estaría en el banco 1. Pero como yo programador no me puedo, o mejor dicho, siempre debo de tener los pelos de la burra en la mano. Pues tengo que siempre colocar las 2 líneas, que es lo que hace el compilador. No crean que el compilador al ver BankCell solamente pone la línea que debemos de cambiar, sino que se asegura de que el cambio del banco sea con las 2 líneas necesarias. Bien, tenemos el brinco a una línea de código con la instrucción goto y ahora sí a las instrucciones que nos interesa llegar, que es las 2 de adición. Tenemos ADD, WF, F,D y ADD, LWK. Entonces, la ADD viene de adición en inglés. Y en este caso voy a sumar el contenido del registro de trabajo W
con el contenido del registro F, y el resultado de la suma la voy a colocar en el propio registro F si D vale un 1, o en el propio registro de trabajo W si D vale un 0. Supongamos que W es un 5 y que F es un 7 y realizamos esta instrucción. ¿Cuál es el resultado? Sí. Me imagino que alguien dijo C. Ok. Y si D, aquí yo coloco una F, ¿en dónde se quedaría el resultado? En el registro F. ¿En dónde? En el registro F. Ok, muy bien. Bien. Entonces tenemos otra instrucción que es ADDLW. En este caso, K es un número. Acá K era una etiqueta de código. Entonces yo le digo, brinca a la línea de código donde encuentres esta etiqueta. Brinca a continuar o brinca a C-P. A la etiqueta que yo le haya dado a ese segmento de código, esa línea va a ir a brincar. Y acá en las sumas, pues aquí estamos sumando el valor K, este número, con el valor que se encuentra en el registro de trabajo W, y por lo tanto el resultado queda en el registro de trabajo W. No hay opción de destino. Aquí a fuerzas queda en el registro de trabajo W. ¿Alguna duda con el uso de Goto o de la suma, las dos opciones de suma? Profe, yo sí con la de F, con AWF. Dijo que si la D valía 1 y si valía 0. Ahí me perdí un poco en donde dijo que se guardaba. Ay, Jalisco, se supone que hiciste la tarea y sabes, y ya lo habíamos mencionado,